encapsulado o temperatura ambiente. En este caso en particular, como se incluyen ambas gráficas, entonces el fabricante solamente coloca temperaturas secas. Y aquí le demarca la curva de bataje a temperatura de encapsulado y la curva de bataje a temperatura ambiente. Pero recuerde que si hablamos de potencia de disipación a temperatura de encapsulado, significa que estamos analizando térmicamente el bipolar cuando tiene puesto un disipador de calor ideal. Mientras que si usted analiza la potencia de disipación en función de la temperatura ambiente, tenga presente que estamos analizando el bipolar o el comportamiento térmico del bipolar sin disipador de calor. Ahora bien, esta gráfica en sí es muy particular porque usted se da cuenta aquí a la izquierda que tenemos dos ejes, uno visible y otro no visible. Cada eje tiene su respectiva etiqueta. El eje visible tiene la etiqueta TC y el no visible tiene la etiqueta TA. Es cómo entender o interpretar esa gráfica. Si usted va a revisar el comportamiento térmico del bipolar a temperatura de encapsulado, utiliza esta escala visible, marcada con TC. TC aquí corresponde a esta gráfica. Mientras que el eje no visible, usted lo va a aplicar a la gráfica de abajo, que está marcada con TA. El punto de corte con el eje vertical es la potencia de disipación máxima. Entonces, para esta curva que está realizada a temperatura de encapsulado, este punto de corte, el valor de este punto de corte, debe coincidir con el valor que tengo acá. P de máxima ATC, 65 vatios, en este caso. En la otra gráfica, abajo, la ETA, este punto de corte no lo va a utilizar en este eje, lo va a utilizar en el eje no visible. Entonces, este nivel que está aquí, para la gráfica inferior, marcada con TA, aplicada a este eje no visible con la misma etiqueta TA, corresponde a un valor de 2 vatios. Ese valor de potencia y disipación máxima a temperatura ambiente igual 25 grados centígrados debe ser el mismo que usted tiene aquí. PD máxima ATA 25 grados centígrados son 2 vatios. Ahora bien, este nivel de aquí, este nivel donde la gráfica comienza a cambiar de pendiente, de una pendiente cero a una pendiente negativa, este nivel de aquí corresponde a los 25 grados centígrados en ambas gráficas, aunque ahí, como está dibujada, sobre todo la segunda, pareciera que no estuviera a 25 grados, pero este punto donde cambia la pendiente de la gráfica corresponde a la temperatura de 25 grados centígrados, tanto temperatura de encapsulado como temperatura ambiente o temperatura de encapsulado. El punto de corte con el eje horizontal de ambas gráficas, este punto de corte, es la temperatura de unión máxima del transistor. Es decir, este punto que está acá debe ser 150 grados centígrados. Se tenga presente que este punto de corte común a ambas curvas le está diciendo que sin importar el escenario térmico, sin disipador de calor o con disipador de calor ideal, la temperatura de unión máxima para ambos escenarios es la misma. En este caso, para esos transistores, 150 grados centígrados.
La pendiente de esta recta, la recta superior, marcada con temperatura de encapsulado, la pendiente de esta recta es el inverso negativo de la resistencia térmica unión encapsulado. Y ese inverso negativo, o esa magnitud de ese inverso de la resistencia térmica unión encapsulado, es lo que está aquí como direct above 25 grados centígrados. O sea, el decaimiento de la potencia a partir de 25 grados centígrados tiene esta proporción, 0.52 vatios por grado centígrado. Si usted saca el inverso a este valor, le va a coincidir con la resistencia térmica unión encapsulada. La pendiente de esta recta descendiente a partir de 25 grados centígrados hasta 150 grados centígrados, partiendo de una P máxima de 2 vatios, es el inverso, por ejemplo, la pendiente de esa recta es el inverso negativo de la resistencia térmica unión ambiente, que es lo mismo que el direct above 25 grados que tenemos aquí. Obviamente eso es una magnitud. Entonces, esta magnitud del direct above es prácticamente el valor absoluto de la pendiente de esta recta que estamos viendo. Ahí se está grabando un ruido. Por favor, cierren el micrófono un momento. Gracias. El inverso de esa pendiente es la resistencia térmica unión ambiente. Es el inverso de esta pendiente, que es el de about 25 grados centígrados, para este escenario sin disipador de calor, corresponde a la resistencia térmica unión ambiente. Eso es lo que hay que hablar de esta gráfica de curva de bataje. La segunda gráfica que usted tiene que mirar es esta. DC current gain, ganancia de corriente DC, o ganancia de corriente estática, como en algunos libros se traduce. Usted tiene acá el valor de la ganancia de corriente contra la corriente de colector. Un aspecto que tiene que chequear a simple vista es la escala. El eje horizontal trabaja con escala logarítmica y el eje vertical también. ¿Cómo se interpreta en la escala horizontal? Aquí tenemos en este punto, la escala arranca en 0.06 amperios. La siguiente, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1 amperio. Aquí, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 amperio. 2, 3, 4, 5, 6 amperios. Esta línea de aquí, esta línea entre 0.1 y 0.2, entre 1 y 2, sospecho que es el nivel de, en este caso aquí, 0.15 amperios, que aquí sería 1.5 amperios. Sospecho, pero no tengo certeza de eso. La escala vertical también es logarítmica. Entonces, ¿usted cómo la entiende? Este es el valor de la ganancia de corriente. Empieza con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. 200, 300, 400 y 500. Esta leyenda que está acá, que dice que el voltaje de colector emisor es 2 voltios, le está diciendo que esas 3 gráficas se toman cuando el bipolar opera en modo activo directo. ¿Y por qué en modo activo directo? Porque este voltaje de colector emisor es mayor
que el voltaje colector emisor de saturación máximo que maneja estos transistores, que es de 2.5. Y además de eso, aquí tenemos curvas en función de la temperatura de unión. La inferior se toma a un nivel de temperatura cercano a la TJ mínima que soporta este tipo de transistores, estas referencias de transistores. Y usted revisa la hoja técnica, se va a dar cuenta que la temperatura de unión mínima, la TJ mínima, es menos 65 grados centígrados. Entonces, esta curva la toman con un valor cercano a esa temperatura de unión mínima. La superior se toma a temperatura de unión prácticamente igual a la temperatura de unión máxima de estos transistores, que es de 150 grados centígrados. Y la intermedia se toma a una temperatura de unión prácticamente cercana, por no decir igual, a la temperatura ambiente promedio de la Tierra, según los fabricantes de semiconductores. Entonces, a menos que usted esté trabajando en Siberia, en Alaska, en el Polo Norte o en el Polo Sur, si usted está por allá, usted utiliza esta curva inferior. Ahora, si usted somete al bipolar a una temperatura de unión interna muy cercana a su temperatura de unión máxima, usted usaría esta curva. Claro que ese escenario no es deseable, porque si usted obliga al transistor a trabajar en ese régimen térmico, su vida útil disminuye ostensiblemente. Entonces, ¿usted qué va a utilizar? La curva intermedia como punto de referencia. Entonces, si por ejemplo su carga trabaja a un régimen de corriente nominal de 1 amperio, usted se ubica aquí 1 amperio, se va para acá, busca el punto de corte con la curva y ve el nivel a ojo de su ganancia de corriente, que en este caso sería cercano a 70. Si su carga maneja un régimen de corriente nominal de 3 amperios, que se va para acá, este es 2, este es 3, busca el punto de corte y mide que aquí es como un punto medio a ojo entre 30 y 40, póngale 35. Entonces, la idea de estas curvas es tener mayor información acerca del valor de la ganancia de corriente en función de la corriente nominal de su carga. Si usted maneja una carga inductiva, tenga presente que una carga inductiva tiene una corriente de arranque o corriente de activación y una corriente nominal. Cuando usted va a diseñar un circuito de control de encendido o de arranque, por ejemplo, de un motor DC, usted tiene que tener en cuenta entonces no la corriente nominal, sino la corriente de arranque del motor, ya que esa corriente de arranque por lo general es mayor que la corriente nominal. Entonces, para un motor DC, usted tiene que tener su corriente de arranque ya medida o confirmada en placa y buscar aquí qué escala o qué valor o dónde está esa corriente de arranque y simplemente repetir el procedimiento que acabamos de explicar. Buscar el punto de corte con la curva intermedia y mirar el valor aproximado de la ganancia de corriente a ojo a partir de esa gráfica. La tercera gráfica clave se llama on voltage. Estos son voltajes de conducción o en conducción. Hablamos de voltajes de conducción cuando lo aplicamos al voltaje base emisor. Porque recuerde que la unión base emisor se comporta como un diodo. Entonces, estos son voltajes de conducción en saturación y aquí lo tenemos en modo activo directo. ¿Por qué en modo activo directo? Porque el voltaje de colector emisor que está aquí, de 4 voltios, es mayor que el máximo voltaje colector emisor de saturación definido para el transistor, que es 1.5 voltios.
El de arriba, la curva de arriba, te marca una relación de IC sobre IB igual a 10. Esta relación IC sobre IB igual a 10 es menor que la ganancia de corriente mínima que definen para este componente, que es de 15. Entonces, cuando la relación entre la corriente de colector sobre la corriente de emisor es menor a la ganancia de corriente, es una forma de detectar que el transistor está saturado. Por eso, estas dos curvas, aquí le remarcan saturación y aquí le dan saturación, es bajo esta condición. Miren que la escala de corriente de colector llega a 6 amperios. Si esa relación IC sobre IB es igual a 10, quiere decir que la corriente de base, tanto aquí como aquí, para esta corriente de colector, es de 600 miliamperios. ¿Eso qué significa? Que la corriente de base no se desprecia. Repito, en este contexto de electrónica de potencia y en general de la electrónica, la corriente de base no se desprecia. Téngalo presente. Entonces, ¿cómo se usa esta gráfica? En primer lugar, la escala horizontal es logarítmica, mientras que la escala vertical es lineal. O sea, el valor de esta distancia vertical es el mismo de esta distancia de aquí a aquí. O la distancia de aquí a aquí es la misma de aquí a aquí a aquí, y que de aquí a aquí, y que de aquí a aquí, y de aquí a aquí. O sea que este punto aquí es el punto medio de este intervalo. O sea que hay punto 2, acá hay punto 6, acá hay 1, acá hay 1,4 y acá hay 1,8 en la escala vertical. ¿Y qué tenemos acá? Voltaje. Entonces, para la curva superior es un voltaje base emisor de conducción cuando estos bipolares operan en saturación. Entonces, si su corriente nominal en su carga maneja un régimen de 2 amperios, se coge los 2 amperios, se va para el punto de corte de la gráfica superior y la proyecta, ojo, por aquí. Le está diciendo que ese voltaje base emisor de conducción, cuando estos bipolares operan saturados, es de más o menos, a ojo, 0.95 voltios. Recuerda que este punto es un voltio. Si su corriente nominal está en 600 miliamperios, en 500 miliamperios, usted tiene este punto, va hasta aquí y la proyecta, ojo, el voltaje base emisor de conducción cuando el transistor está saturado, en este caso, es cercano a los 0.8 voltios. Si estuviera en modo activo directo, podría usted decir, a ojo, que ese voltaje base emisor de conducción sería 0.7 voltios. Y aquí tenemos la curva del voltaje colector emisor de saturación cuando el transistor opera saturado. Entonces, por ejemplo, si tenemos una corriente de 800 miliamperios, que sería este nivel de aquí. Este es 0.7, este es 0.8 amperios, o sea, 800 miliamperios. Proyecta aquí y se va para acá. Mire que el voltaje colector emisor de saturación es casi que la mitad de ese intervalo. Si de aquí a aquí hay 0.2, el punto medio sería 0.1 voltios. Esta curva en especial es muy importante porque la potencia de disipación del bipolar cuando está conduciendo depende del valor de este voltaje. Entre más voltaje tengamos aquí, mayor va a ser la potencia de disipación del componente. Y si la potencia de disipación del componente es mayor, su temperatura interna también será alta. Y si la temperatura interna o TJ de bipolar es alta, la vida útil del componente se va a reducir. Un ejemplo, si usted como ser humano
y más en este contexto tan grave del coronavirus, le da fiebre, primero que todo, usted es sospechoso de tener la enfermedad. Ahora bien, si usted se mantiene con fiebre un mes, 2 meses, tenga la seguridad que su salud interna está resentida y puede llegar a un caso en que ya usted no va a quedar igual, no va a quedar sano. Otro escenario. Si usted le mide la temperatura interna del cuerpo y la temperatura interna está en 39 grados centígrados, está delicado. Pero si su temperatura interna llega a 41 grados centígrados, es muy posible que usted entre en coma. Y si llega a 42 grados centígrados, hasta ahí llegó. Usted mire cómo se da la vida del ser humano cuando su temperatura interna aumenta. Lo mismo le ocurre al transistor. Si usted lo pone a trabajar demasiado caliente, su vida útil, que mínimo es de 5 a 10 años, se puede reducir a semanas o a meses, a pocos meses. Y si ese transistor, que es de potencia, es clave en un proceso industrial, ese proceso va a estar detenido con frecuencia por estar cambiando el componente. ¿Sí? O volvamos al pasado, mecatrónicos, en su vergüenza de perder 9 Olimpiadas de robótica de local consecutivas. Hacían los ensayos, le trabajaba bien y en el momento de la competencia le fallaba. Y en cuestión de minutos le fallaba el componente porque estaba muy caliente. Entonces, esta curva es clave a la hora de establecer la potencia de disipación del bipolar. Esas 3 gráficas son las que necesitamos para nuestro contexto de electrónica de potencia no bipolar. Voltaje de conducción, on voltage, ganancia de corriente DC o estática, DC current gain, y la curva de debataje o power de rating del componente. Ahora entramos a mirar los modos de operación de bipolar. Recuerden que el término transistor bipolar significa que usted tiene 2 uniones PN o tipo diodo. Y cada unión PN tipo diodo puede trabajar de 2 formas. O está polarizada directamente o está polarizada inversamente. Entonces, cuando está polarizada directamente, aquí hay que hacer un cambio. El voltaje ánodo-cátodo medido en el diodo o en la unión va a ser igual a su voltaje de conducción. Y la corriente que fluye a través del diodo cuando está polarizado en directa debe estar dentro de este intervalo desde 0 amperios hasta un límite, un valor máximo, que es la corriente máxima de conducción del diodo o la corriente máxima que soporta el diodo cuando está polarizado directamente. Este parámetro aparece en cualquier hoja técnica de un diodo. En cualquiera aparece. Ahora, cuando está polarizado inversamente, que hay que colocarle un signo negativo, el voltaje ánodo-cátodo del diodo va a estar entre el inverso de su voltaje de ruptura y el voltaje de conducción de esa unión o de ese diodo. Es factible que ese voltaje ánodo-cátodo cuando está polarizado inversamente sea negativo. Sí, puede ser negativo, pero su magnitud no puede superar el voltaje de ruptura. O la magnitud del voltaje de ruptura porque todo lo daña. Tengan en cuenta eso. La magnitud del voltaje inverso ánodo-cátodo no puede ser mayor ni igual
a la magnitud del voltaje de ruptura de la unión, porque si no, esa unión deja de estar polarizada inversamente y entraría en ruptura de avalancha. La corriente que fluye a través de él idealmente va a ser cero. En la práctica es un parámetro del diodo llamado corriente de saturación en polarización inversa, la cual maneja magnitudes del orden de los femtoamperios, es decir, 1 por 10 a la menos 15 amperios. En la práctica, cuando usted tiene un medidor de corriente, por más preciso que sea, le va a marcar cero. Profe, disculpe, ¿será que me puede repetir sobre lo de la magnitud del voltaje inverso que no puede ser mayor a qué? ¿Al voltaje de qué? Sí. La magnitud del voltaje inverso ánodo-cátodo de un diodo no puede ser mayor ni igual a la magnitud del voltaje de ruptura. Porque si eso ocurre, el diodo deja de estar polarizado inversamente y entra en ruptura de avalancha. Cuando uno habla de la magnitud del voltaje inverso ánodo-cátodo, mire que aquí hay un juego de palabras muy interesante. La magnitud del voltaje inverso ánodo-cátodo quiere decir que este voltaje es menor que cero, es negativo. Es negativo. Al colocarle el signo aquí a la magnitud del voltaje de ruptura, pues estoy trabajando en la zona de polarización inversa de la recta de carga. Vamos a mostrar esto más claramente. Buscamos curva, característica, del diodo. Tenemos aquí una imagen. Vamos a colocar esta imagen. Vamos a ampliarla. Entonces, aquí está el voltaje de conducción y aquí está el voltaje de ruptura. ¿Qué voltaje tengo acá? El voltaje anodocátodo. Entonces, el voltaje anodocátodo en polarización inversa está en esta zona, entre el inverso del voltaje de ruptura y el voltaje de unión. Si el voltaje inverso en magnitud supera este voltaje de ruptura, miren lo que pasa. El bipolar, o la unión, perdón, entra en ruptura de avalancha. Esta es la curva del diodo Zener. Es la misma curva característica de un diodo rectificador o diodo de unión. Lo que pasa es que el Zener tiene tolerancia a trabajar en ruptura, mientras que el diodo de unión no tiene esa tolerancia. Entonces, esta zona que está acá, en la curva característica, usted la representa con ese intervalo que tenemos aquí. No sé si quedó claro eso. Teniendo presente que un bipolar contiene dos uniones tipo diodo, o uniones PN, y cada unión puede trabajar o polarizada directamente o inversamente, de acuerdo al modo de operación de cada unión, tengo un modo de operación del bipolar. Dos uniones y cada una con dos modos de operación, tengo 4 modos de operación del bipolar completamente. De los 4 modos de operación, en este contexto de electrónica de potencia se realizan 3 de las 4, porque el modo activo inverso tiene la desventaja de que las corrientes que se manejan en colector y emisor son muy pequeñas. Si usted va a trabajar desde el punto de vista de la nanotecnología, es posible que el modo activo inverso le sirva para controlar pequeños actuadores de escala nanométrica. Pero a escala macrométrica como los que tenemos nosotros ahora, el modo activo inverso no es útil, precisamente por eso. Entonces,
El primer modo de operación de un bipolar es el corte, que se entiende como interruptor abierto. La descripción del corte desde el punto de vista de las corrientes, ¿cómo es? La corriente de base es cero para ambos tipos de bipolar. Idealmente, en corte, si la corriente de base es cero, tanto la corriente de colector como la de emisor también serían cero. Pero eso es para MATLAB, el mundo ideal de MATLAB. En el mundo real, y ya lo aprendió la clase pasada, hay un límite de corriente de colector cuando está en corte. Ese límite de corriente es la corriente de colector emisor a base abierta. En el caso del NPN. En el caso del PNP sería la corriente emisor colector a base abierta. Y si la corriente de base es cero y la corriente de colector va con ese intervalo, la corriente de emisor, que es la suma de estas dos, la de base y la de colector, pues prácticamente va a tener el mismo intervalo de la corriente de colector. Considerando que la corriente base sea cero, en ambos casos. Ahora, ¿cómo se define la operación de corte en bipolar? Pues se define porque ambas uniones, base emisor y base colector de un transistor NPN, están polarizadas inversamente. Esa es la forma de definir el corte a partir de las uniones. Y si ambas están en polarización inversa, en el caso de la unión base-emisor, su voltaje base-emisor va a estar dentro del intervalo de el inverso de su voltaje de ruptura y su voltaje de unión. La base colector, ese voltaje base colector va a estar entre el inverso de su voltaje de ruptura y su voltaje de conducción. En el caso del NPN, en el caso del PNP, el voltaje emisor base va a estar entre el inverso de su voltaje de ruptura, que colocar acá el inverso. Perdón, ya está colocado. El inverso del voltaje de ruptura y su voltaje de conducción, y la unión colector base que atraviesa por esa inversa, su voltaje respectivo, colector base, va a estar entre el inverso del voltaje de ruptura y su voltaje de conducción. Acá hay un problema. Los fabricantes no te dan el voltaje de conducción de la unión. Base colector en el NPN o colector base en el PNP. No te lo dan y no les rueguen porque no se lo va a dar. No se lo va a dar. Entonces aquí entra a jugar el voltaje de colector emisor. En corte, el voltaje de colector emisor en un NPN está o debe estar incluido en ese intervalo. Primero que todo, que este voltaje es positivo. Y segundo, que su límite superior es el máximo voltaje de corte que supone el bipolar, que es el voltaje de colector emisor a base abierta. Entonces, este voltaje es positivo, pero estas corrientes son muy pequeñas, colector y emisor. Y la de base es una corriente prácticamente de cero, en el caso del NPN. En el caso del PNP, el voltaje emisor colector va a estar definido entre 0 y el máximo voltaje de corte del PNP, que es el voltaje emisor colector a base abierta. Entonces, en el PNP, este voltaje es positivo dentro de ese intervalo, la corriente de base es 0 y la corriente de colector emisor son muy pequeñas. Idealmente, deberían permanecer 0. Entonces, en estos puntos de clase, está la definición de cada parámetro que está aquí, que posiblemente se utilicen también para los siguientes modos de operación. Entonces, ustedes aquí ya los tienen definidos. El opuesto del corte, desde el punto de vista del modo de operación de cada unión, es la saturación. En saturación, la unión base emisor y base colector en el NPN están polarizadas en directa. En el PNP, la unión emisor base y colector base
también están polarizadas en directa, por eso le he puesto el corte. Entonces se le llama a saturación el comportamiento de un interruptor, o mejor, se comporta como un cuasi interruptor cerrado. En saturación ya la corriente de base no es cero. La corriente de base es mayor que cero, pero menor a su corriente de base máxima. Tanto en el NPN como en el PNP. Entonces, como la corriente de base no es cero, sino es mayor que cero, la corriente de colector mínima no va a ser cero. Va a ser esta corriente colector emisor a haz abierta en el NPN o la corriente emisor colector a haz abierta del PNP. Su valor máximo va a ser la corriente de colector máxima, pero hay que agregar continua. Continua. Uy, quedó grande. Continua. Tanto aquí como aquí. Porque recuerden que tenemos dos corrientes de colector máxima, la continua y la pico. La que nos interesa aquí es la continua, que es la menor de las dos. La corriente de emisor, que es la suma de estas dos, va a manejar como corriente mínima la corriente de colector emisor a base abierta y la corriente máxima, la suma de la corriente de colector máxima continua más la corriente de base máxima. En el PNP, la corriente de emisor mínima va a ser la corriente emisor colector a base abierta y la corriente emisor máxima es la suma de la corriente de colector máxima continua más la corriente de base máxima. Como ambas uniones están polarizadas en directa, el voltaje de la unión base-emisor va a ser su voltaje de conducción y el voltaje base-colector en el NPN va a ser su voltaje de conducción. En el PNP, al tener la unión emisor-base polarizada en directa, el voltaje emisor-base va a ser su voltaje de conducción y el voltaje de colector base va a ser su voltaje BCB de conducción. Pero como les decía antes, este voltaje de conducción base-colector en el NPN y colector base en el PNP no lo da el fabricante, usted tiene que revisar entonces cómo está el voltaje colector emisor. Y en saturación, ese voltaje colector emisor está comprendido entre 0 voltios, que es su valor ideal, y el voltaje colector emisor de saturación. Entonces, ¿usted cómo chequea ese voltaje? Debe saber la corriente nominal de su carga. Perdón. E ir a buscar esta gráfica y chequear, de acuerdo a la corriente nominal, cuánto es su voltaje colector emisor de saturación. Entre más corriente de colector se maneje, ese voltaje colector emisor de saturación se hace más grande. Y viceversa. En el PNP, el voltaje emisor colector va a estar definido entre 0, que es su valor ideal, y su voltaje emisor colector de saturación. Hay algo más. En saturación, la ganancia de corriente o el beta del transistor va a ser menor a la relación entre la corriente de colector sobre la corriente de base en el punto de operación del transistor. Es decir, si usted mide la corriente de colector del circuito, mide la corriente de base en el circuito, hace esta relación.
y se da cuenta que esta relación, o mejor, que el beta es menor que esta relación, se ha saturado. Se ha saturado. El tercer modo de operación es el modo activo directo o solo activo, donde el bipolar se comporta como una fuente de corriente constante. En el modo activo directo, el bipolar también conduce, o sea que las condiciones de corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor del NPN y del PNP son semejantes a las que usted encuentra en saturación. Semejantes. ¿Qué es lo que cambia? Que en modo activo directo, la unión base-emisor está polarizada directamente, pero la unión base-colector está polarizada inversamente en el caso del NPN. En el caso del PNP, la unión emisor-base está polarizada en directa, pero la unión colector-base está polarizada en inversa. Entonces, aquí tiene el valor del parámetro base, el voltaje base emisor, cuando está polarizado en directa, y el posible valor del voltaje base colector cuando está polarizado en inversa. Pero vuelvo a lo que se indicó hace rato. Este voltaje de unión no está disponible. Ni este en el NPN, ni este en el PNP. ¿Usted qué tiene que hacer? Chequear el voltaje colector emisor. En modo activo directo, en el transistor NPN, el voltaje colector emisor debe ser mayor que el voltaje colector en de saturación, pero menor al máximo voltaje de corte que soporta el componente. En el PNP, el voltaje emisor colector es mayor que su voltaje emisor colector de saturación, pero menor a su máximo voltaje de corte. En modo activo directo, la relación de la corriente de colector sobre la corriente de base en su punto de operación sí va a ser igual a la ganancia de corriente del transistor. Va a ser igual. Aquí tenemos una recta de carga estática en DC del bipolar. La recta de carga de representación gráfica de la ecuación de malla colector emisor bipolar, en la que además se ilustra el punto de operación o punto Q del dispositivo. Aquí no tengo el punto Q marcado. Tengo una recta de carga real, no ideal, real, de un bipolar, donde tenemos marcadas dos zonas no ideales. Esta zona de acá, que es la zona de saturación, mire que la corriente de colector no cambia. Y la zona de corte, donde el voltaje de colector emisor no cambia. Esta es una curva característica IC contra BCE. Perdón. IC contra BCE. Y estas curvas que están acá dependen de la magnitud de la corriente de base. Si la corriente de base aumenta, la corriente de colector también lo hace. Ahora bien, en este intervalo que tengo aquí, marcado en la parte superior, que aquí le muestran que es saturación, si usted proyecta este punto en el eje horizontal, este punto que está aquí, así sería este punto, correspondería
al voltaje colector emisor de saturación. Vamos aquí. Este punto de acá. Proyectado acá. Aquí arrancamos en 0. Entonces, este rango de aquí a aquí, tengo mi transistor en saturación. Ahora, de aquí a aquí, estaría en modo activo directo. Y en este punto, estaríamos en corte. Esta IC máxima es la corriente de colector de saturación del circuito. No confunda esto con la corriente de colector máxima que aparece en la hoja técnica del componente. No, esta es la corriente de saturación del circuito, de la malla. Cuando el voltaje colector emisor es 0, esta corriente máxima es la ISAT, la corriente de saturación. Si la carga es resistiva, esta corriente sería VGC sobre RC. Sencillamente. Si la carga es inductiva, esta corriente sería la corriente nominal de su motor o la corriente de conducción de su relé. Mucho cuidado. Repito, esta corriente no corresponde, no es la que tengo acá. No es esta. No, señor. No es esa. Es la corriente de Profe, qué saturación. pena. Dígame. Es que Dígame. quizás el internet mío está un poco lento, no sé, Señor. pero a veces usted va hablando y el cursor yo no lo veo mover y no, a veces no le, como que no le entiendo lo que me quiere, lo que quiere decir y a dónde ¿Dónde quedó? quiere mostrar con su cursor. ¿Dónde le quedó? No, pues eso ya viene de hace rato, sino que no le quería decir porque de pronto es mi internet el que está malo. Espero que la grabación que, no, que la grabación muestre esto, ¿no? Es que, mire, hay Vale. una cosa importante. Yo le agradezco que hayan arrancado la grabación, pero entonces cuando yo lo grabo, prácticamente él graba mi pantalla. A mí también, Dime, a mí también pasa lo por mismo. eso, Yo no le está mido bien, el pulsor. está bien. Usted te Entonces, explican. te voy a repetir el tema, esa parte de acá. Esta corriente IC máxima que está aquí, esta corriente que está aquí en la recta de carga, no corresponde con este valor que tengo acá. No corresponde con esto. Esta IC máxima que aparece aquí es la, voy a colocarla aquí abajito para que les quede de recuerdo. Entonces sería la Profe, pero esa se cumple solo cuando uno está analizando la recta de carga, ¿cierto? estaba mirando precisamente la recta de carga. Eso sí le queda grabado en su nota de clase forever. Esta es la IC de saturación. La ISAT. ¿Sí? Que seguramente sí lo vio usted en electrónica 1. Para que no se confunda con esto. Esto usted puede interpretarlo de que esa es la corriente máxima que soporta el transistor en colector. No es cierto. Es la corriente de colector de saturación. Exacto.
Entonces, en ese intervalo, de aquí a aquí, tenemos nuestro rango de voltaje colector emisor cuando el transistor opera a saturación, de 0 a este valor. Ahora bien, en el otro extremo, aquí le marca cut-off, que quiere decir corte, o no conducción. Entonces, si aquí tuviéramos una curva de este estilo, pero con una corriente de base igual a 0, lo ideal sería que esa curva estaría sobre el eje horizontal. Idealmente hablando. Pero en la práctica, por aquí, vamos por aquí, usted tendría la I, C, E, O, a partir de aquí. Entonces, de aquí para abajo, se considera que el bipolar no conduce, según el fabricante. De aquí para abajo. Y de aquí a aquí, tenemos el transistor saturado. Y de aquí a aquí, tenemos el modo activo directo. Miren que esta sección no parece recta, parece como curva. Sin embargo, en el análisis del circuito colector emisor sobre el cual se construye la recta de carga, usted asume que las fuentes son constantes y las resistencias no tienen tolerancia, o sea, son fijas. Que su modelo es su recta de carga como recta. Aquí tenemos en cuenta, con esta pequeña curva, que las resistencias tienen tolerancia, o sea, tienden a variar un poco. Entonces, el comportamiento no es tan recto. Lo mismo las fuentes tienen rizado. Ese rizado hace que el voltaje, PC, cambie. Entonces, es un comportamiento un poco más cercano a la realidad de esa recta, entre comillas, de carga. Y aquí le marcan un punto importante. Ese punto importante se lo voy a demarcar aquí, que es este. En este punto de operación, la potencia de disipación del bipolar es máxima. Y ese punto de operación donde la potencia de disipación es máxima corresponde a la mitad de la corriente de colector de saturación de su recta de carga y por aquí tenemos prácticamente la mitad del voltaje de polarización. Este punto de operación que está aquí. Entonces, en este caso, usted está viendo la inconveniencia de fijar la conducción del bipolar en modo activo directo. ¿Por qué? Porque el punto de mayor potencia de disipación ocurre precisamente en ese modo de operación. En ese modo de operación. Entonces, aquí, al encontrar esto y al descartar el modo activo directo,
en la conducción del bipolar, solo le queda una opción: saturación. Donde la corriente que está aquí, ese nivel de corriente, prácticamente es la corriente que maneja la carga nominal de la carga. Y el voltaje del colector emisor sería prácticamente el voltaje del interruptor como tal. Entonces, como este rango de voltaje colector emisor involucra magnitudes pequeñas del mismo, en esta zona, la potencia de disipación es menor que acá. Pero tengan en cuenta esto: esta corriente es la corriente de la carga. Le guste o no le guste, es la corriente nominal de la carga. Si usted quiere tener una potencia de disipación pequeña, le toca manejar voltajes colector emisor más pequeños. Ahí está la razón por la cual usted debe establecer la condición o el modo de operación del bipolar en saturación para que la potencia de disipación sea lo más pequeña posible. ¿Qué sería lo ideal? Que el punto de operación del transistor no estuviera aquí, sino que estuviera aquí, en este punto. ¿Por qué? Tengo la corriente de la carga, pero el voltaje colector emisor es cero. Qué bonito. Eso ocurre en MATLAB. En el mundo ideal de MATLAB. En el mundo real no pasa eso. Y tengan en cuenta otro detalle. Entre mayor sea esta corriente de saturación, este intervalo va a ser más amplio. Y si es más amplio, la potencia de disipación en saturación va a crecer, va a aumentar. Entonces aquí les voy a agregar una notación importante. En su punto de operación. Que sería el punto Q que usted aprendió en Electrónica 1 y que ha leído en los libros. Si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor háganla. Profe, la verdad a mí me tocaría pues revisar bien la grabación y pues ver muchas cosas por lo que le comenté hace un momento, de que Ok. no se ve casi el cursor suyo y entonces queda uno perdido en muchas Pero partes. esta punta que le estoy escribiendo se la va a quedar para toda la vida, tranquilo. Ustedes miren lo siguiente. Vale, Esa potencia de disipación en el punto de operación se establece mediante el producto del voltaje colector-emisor por la corriente de colector. La corriente de colector es la corriente nominal de la carga. Entonces, usted tiene que buscar que el voltaje colector-emisor sea lo más pequeño posible. Y esa potencia de disipación en el punto de operación del bipolar debe estar comprendida dentro de este intervalo. Cero watts menor o igual al producto de estos dos, y esto debe ser menor a la PD máxima. Entonces aquí tiene usted el intervalo válido
para esta expresión de potencia y disipación en el punto de operación. Este producto debe ser, ojalá cero, pero no va a ser así, pero mayor o igual que cero, pero menor a la P máxima de su bipolar. Entonces, por esa razón, al buscar que este voltaje colector emisor sea pequeño, el modo de operación del bipolar en conducción, trabajando como interruptor, debe ser saturación. Debe ser saturación. ¿Qué vamos a hacer mañana? En el transcurso del día, ustedes van a cargar en los archivos, en esa sección de archivos de la plataforma, o, si es posible, en material de clase, en esta carpeta que está acá, Datasheet PJ, en la hoja técnica de un bipolar. Puede ser NPN o PNP. Cada uno va a subir una hoja técnica de un bipolar. Pero hay una condición para que sea aceptada. La hoja técnica debe tener en su contenido esta gráfica on voltage, esta gráfica DC current gain y esta gráfica power derivative. Debe tener las tres. Si falta una de las tres, por lo menos, no sirve. Entonces, usted va a revisar en el transcurso del día, en esa carpeta, qué hojas técnicas ya están subidas, porque la idea es que cada uno suba una hoja técnica de un componente diferente a la del compañero o la compañera. Entonces, lo que vamos a hacer mañana es, a partir de esas hojas técnicas que vamos a tener acá, yo los voy a colocar a establecer parámetros de ese bipolar de acuerdo con unas condiciones de operación. El trabajo independiente que ustedes van a hacer en el transcurso del día les va a ayudar a depurar la selección de ese datasheet, de ese componente. Es factible que un componente cualquiera tenga diferentes fabricantes que lo ofrezcan al público o lo ofrezcan comercialmente. Pero, y cada fabricante está en la obligación de que si va a vender un componente electrónico tiene que tener a la mano su datasheet o su hoja de especificaciones o su hoja de datos. Hay fabricantes que se esmeran en ofrecerle al usuario la mayor cantidad de información posible. Y sobre todo se mira mucho con las gráficas que incluyen su hoja técnica. Hay fabricantes que simplemente ponen las tablas obligatorias y ya. Usted los fabricantes lo descarta. ¿Por qué? Porque el fabricante no está preocupado porque usted como usuario, como ingeniero, tenga la información más clara y específica de los parámetros de operación de su componente. Sobre todo en el contexto en que estamos en este momento de electrónica de potencia. Entonces, la condición para que sea aceptada esa hoja técnica de ese bipolar es que tenga las tres gráficas que le acabo de mencionar: Power Derivative, On Voltage y DC Current Gain.
Si no pueden cargar el archivo en la plataforma, me lo puede enviar por las publicaciones, por la plataforma que se aceptan, o por el chat de la reunión, o por el chat de la plataforma. También lo puede hacer. Pero esta carpeta debe estar llena de datasheets de aquí a la medianoche de hoy. Porque mañana, por la mañana, vamos a utilizar algunas de ellas. Sobre la actividad, ¿hay alguna pregunta? Recuerde, material de clase, datasheet BJT, ahí se va a guardar esas hojas técnicas. Profe, toca, cuando se suba eso, toca colocarle nuestros nombres o No, no, simple. no, señor. No, señor. No es Vale. necesario. No es necesario. No es necesario. Pero la idea es que tengamos por lo menos aquí, el grupo es de, vamos a ver, 15 personas. Debo tener 15 datasheets diferentes de bipolares. 15. Pueden ser pequeños, pero la idea es que ojalá sea de potencia para tener manejando el condenso que estamos teniendo en la clase. Pero podemos colocar también así de bipolares pequeños como para ver la diferencia en los valores de ciertos parámetros con respecto a los sensores de potencia. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Pues para el momento parece que no. Parece que no. Joder, parece que no. Entonces, mañana a las 7 de la mañana nos reunimos para hacer ese ejercicio que estoy planteando. Ya todos enviaron, o bueno, los representantes de cada equipo ya me enviaron el listado de sus integrantes. ¿O no? No, señor, en mi caso, en el caso de nosotros no estamos esperando todavía algún compañero que esté sin grupo o compañera. Nos hace falta uno. Compañeros, yo falto. Yo también estoy sin Yo grupo. también falto. Bueno, entonces en el transcurso del día se ponen de acuerdo para que ya terminemos un equipo de trabajo. Yo empezar a organizar aquí la planilla de las notas de los equipos y también los futuros talleres que vamos a plantearles durante el semestre. Por aquí alguien levantó la mano. Armando, que es el que está grabando la reunión. ¿Tiene alguna pregunta, Diego? Porque yo tengo falta de grupo. No tengo Ustedes grupo. pónganse de acuerdo. La selección de los integrantes del equipo es de ustedes. Es de ustedes. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Ok. Entonces, mañana a las 7 de la mañana nos vamos a ver para hacer la actividad que le estoy planteando. Por favor, repito, si no pueden cargarlo directamente la hoja técnica en la carpeta, me la pueden enviar por el chat de Teams y yo cargarla manualmente. Muy amables, muchas gracias. Que tengan un resto de día positivo. Y nos vemos entonces mañana a las 7 de la mañana. Muy amables. Bueno, por ti. Vale, profe, gracias. Compañero. Compañero, una pregunta. ¿Todavía le falta alguien en el grupo? Yo que estoy sin grupo.
Compañera, ya terminó la clase.